Tengan todos ustedes un buen día. Esperamos que este tema sea de su interés para así poder contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. De ahí que como estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Facultad de Humanidades y Artes y del programa de Administración de Empresas, lo invitamos a compartir con nosotros estas 7 extinciones masivas del mundo. A lo largo de la historia de nuestro planeta, la biodiversidad ha ido evolucionando bajo la influencia de diferentes factores. Pero han llegado a ocurrir algunas extinciones masivas en las cuales se han llegado a extinguir hasta el 95% de las especies existentes. Algunas teorías reconocen 5 extinciones masivas hasta nuestros días, aunque también se ha reconocido que realmente se pueden identificar plenamente 6 extinciones masivas de nuestro planeta, y describe claramente el periodo que abarcó cada una, cuáles fueron las posibles causas y cuáles fueron las especies que se vieron afectadas. Primera extinción masiva, conocida también como la gran extinción masiva del Cámbrico ordovícico. Hace millones de años, en la época paleozoica, en aquella época donde la vida se concentraba enteramente en el mar, los seres marinos fueron los únicos afectados por causa de una extinción imprecisa. Esta extinción estuvo dividida en 4 partes. La primera causó la desaparición de trilobitas más antiguos y los arqueoasiáticos. El resto de las extinciones afectaron a los demás trilobitas, a los braquiópodos y a los conodontes. Actualmente, los científicos creen que el causante del exterminio del 95% de las especies marinas pueden ser un periodo glacial o la reducción de la cantidad de oxígeno disponible. Habría ocurrido cuando las aguas profundas y frías retomaron, produciendo variaciones en los niveles de oxígeno del agua, haciendo perecer la fauna. Algunos peces sobreviven y los invertebrados sufren un terrible golpe. Profe Sergio, ¿nos podría decir en qué consiste la primera extinción masiva? Cuando hablamos de las extinciones masivas nos referimos a eventos que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, y más que la humanidad, y no solo de la humanidad, sino a lo largo de la historia natural, es decir, de la historia de la Tierra, desde su formación, que ha estado acompañado entonces de grandes cambios, y esos grandes cambios han generado la desaparición de algunas especies que no se han podido adaptar biológicamente a las nuevas condiciones. Entonces, todas estas grandes épocas en las que se dio la historia de la Tierra ha estado acompañada de desapariciones de formas de vida y dan surgimiento a nuevas formas de vida. Segunda gran extinción masiva. Hace aproximadamente 444 millones de años, 2 extinciones masivas marcaron la transición de los periodos ordovícicos y silúrico. Si se cuentan juntas estas 2 extinciones, se dice que forman la segunda gran extinción más trágica en la historia de la Tierra. Los grandes afectados fueron los seres marinos al ser los únicos pobladores del planeta. Desaparecieron el 50% de los corales y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba el 85% de las especies de fauna. Se extinguieron principalmente los braquiópodos y los brisonos, junto con la familia de trilobitas, conodientes y graptolites. Profesor Sergio, cuéntenos cuándo fue que ocurrieron esas extinciones. El paso de la era primaria, el paso de la era primaria a la era secundaria, es decir, el paso del Cámbrico al Precámbrico, el paso del Holoceno al Mioceno, entonces ha estado acompañado de movimientos telúricos, donde probablemente la Tierra ha cambiado de norte, ha cambiado de orientación, puede ser un producto de los fenómenos de adaptación de las mismas placas terrestres. Entonces se han producido lo que podemos decir como esos Big Bang, donde han desaparecido algunas especies. Sabemos que hace más de 150 millones de años, por ejemplo, desaparecieron de la faz de la Tierra los dinosaurios, producto al parecer de una gran catástrofe de esta época, de este tipo, producto de la caída de pronto algún meteorito que pudo generar algunas nubes de polvo, y esto contribuyó para la desaparición de los dinosaurios. Sabemos, por ejemplo, que en el caso del Golfo de México se presenta, una de las teorías se presenta por la caída de un gran meteorito que impactó la Tierra y produjo
ese vacío que fue cubierto por agua y la nube de polvo entonces que se levantó extinguió algunas especies. Entonces son fenómenos entonces cíclicos que se presentan dentro de millones y millones de años y se producen estos fenómenos. Entonces las especies tienen que desarrollar sus organismos, tienen que especializarse bajo las nuevas condiciones para poder sobrevivir. Es lo que Charles Darwin, este gran científico del siglo XIX, habló en su trabajo que hizo sobre la evolución de las especies por selección natural. La misma naturaleza se encarga de ir seleccionando qué organismos están más aptos para sobrevivir después de cada uno de estos catástrofes, de cada uno de estos grandes cambios. Esos que están más aptos para sobrevivir, entonces su organismo se desarrolla, se especializa, crea las condiciones especiales para el cambio climático que se produce. Entonces esos sobreviven y los que no están aptos desaparecen. Tercera gran extinción. El paso del periodo entre el silúrico y el devónico viene marcado en esta extinción masiva porque tuvo un mayor impacto en los mares que en continentes y latitudes tropicales que en medias. Los corales, dominantes de este periodo, desaparecieron al igual que algunos grupos planctónicos como los graptolites y tentaculites. Muchos taxones marinos redujeron su gran diversidad a semejanza del tipo de pez Dimnotus. Cuarta gran extinción, ocurrida aproximadamente hace 251 millones de años. Define el límite entre la era primaria y secundaria, entre los períodos pérmicos y triásicos. Es conocida también como la Gran Mortandad por ser la más dramática de las extinciones ocurridas en la Tierra. Perecieron el 90% de todas las especies, el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Entre ellos, el 98% de los crióneos, el 78% de los braquiópodos y el 76% de los briosos, el 71% de los cefápodos y 21 familias de reptiles y 6 anfibios, además de un gran número de insectos, árboles y microbios. La quinta gran extinción corresponde a la extinción masiva del Trásico-Jurásico, que fue la tercera extinción más catastrófica que existió, afectando de manera importante la vida en las especies y en los océanos de la Tierra, desapareciendo así el 20% de las familias biológicas marinas. La sexta gran extinción. Desconocemos la duración de este gran evento, pero lo podemos cuadrar a finales del periodo Cretácico. La desaparición de grandes reptiles en esta extinción ocasionó la creación del periodo Cenozoico. Esta gran extinción ocasionó el exterminio del 50% de los géneros biológicos. Entre estos se encuentran los dinosaurios, los pterosaurios, los reptiles nadadores, entre otros. Séptima extinción. Sí, de hecho, algunos científicos afirman que al comenzar el periodo Holoceno, hace 10.000 años, comenzó la séptima extinción llamada megafauna, que se extendió hasta nuestros días debido a la actualidad humana. Estos son periodos históricos por los cuales atravesó el hombre, con un marcado reconocimiento hoy en día de su incapacidad de interpretación de qué eran los recursos naturales con los cuales él se podía valer para sustentar la continuidad de la especie humana. Estas circunstancias, a través de que estén marcados por distintos periodos o procesos históricos, están determinados también por los distintos procesos cíclicos que vivió el universo. A través de esas 5 glaciaciones pasaron también distintos periodos históricos que ustedes tienen consignados, que fueron pasos inmediatos, conectados como si fuese una cadena de uno hacia el otro, en que el ser humano iba ascendiendo, pero a la vez iba indeterminadamente acabando con sus propios recursos. Ya no tenemos que ver si a nivel consciente o inconsciente.
a nivel consciente lo podemos encontrar hoy en día con las potencias mundiales que sí deben y debieron ser conscientes de no acabar con sus recursos. Tal el caso, todas las potencias, los recursos de carácter biológico, los recursos de carácter ictiológicos, los recursos de carácter incluso humano, los recursos de carácter biótico, abióticos, de todas las formas de vida, porque precisamente tratando de conseguir cómo lograr mayor formas de armarse, acabaron no solo con la especie humana, que también está acabando, sino que acabaron también con todos esos, cada uno de los recursos que ellos, conociéndolos o no conociendo, permitieron que el deterioro del ser humano se dé no solo en su vida biótica, sino en la dependencia de los recursos que ya no tiene. Gravísima circunstancia en que se encuentra el hombre hoy en día al carecer incluso hasta del oxígeno, porque estos países, como reitero, que ya no tienen dónde ni de qué respirar, porque acabaron con su selva bravía, con los recursos, reitero, bióticos y abióticos como los tiene el Chocó, con su biodiversidad, y muchos otros, muy pocos países están buscando cómo de alguna manera intervenir a estos países que son ricos precisamente en esos recursos para ellos poder subsistir, porque se han preparado más para la guerra que para poder vivir ellos y alimentar las condiciones de vida de sus congéneres en todo el globo terráqueo. Chocó en este momento, y no solo en el Chocó, sino también a nivel mundial, estamos amenazados por el cambio climático que está produciendo la emisión de gases, ha generado la ruptura de la capa de ozono, los rayos solares están cayendo en forma directa a la Tierra y están generando, por ejemplo, el cáncer de la piel, y están generando el fenómeno que se conoce como el fenómeno invernadero, y todos estos cambios, todas estas grandes catástrofes que están presentando en la actualidad, en los inviernos que se están las épocas de lluvia que se están presentando, que hace más de 100 años no se presentaba un periodo de lluvias de esta naturaleza, todo implica los cambios que están afectando y la inminente catástrofe a que estamos en víspera de poder padecer, debido pues a todo este fenómeno de destrucción del hombre de su propio entorno. Entonces ha generado unas condiciones que podemos decir que la naturaleza nos está vengando del daño que el hombre le ha hecho. Entonces en el Chocó también estamos, por el uso indiscriminado de una tecnología que no es compatible con el medio ambiente, estamos expuestos a unas grandes transformaciones, a unos grandes cambios que se vienen generando. Nosotros vemos como, por ejemplo, en nuestros ríos, los peces se vienen muriendo por el uso, por el vertimiento de unos residuos químicos utilizados en la minería que están causando la destrucción de los peces. Esto a presente ya amenaza la seguridad alimentaria de la región, y a futuro nos vamos a ver abocados a grandes problemas de subsistencia generados precisamente por la mano del hombre, unido a las catástrofes naturales que se vienen presentando. Y bien, con esto queremos contribuir a la conservación del medio ambiente. Balsa inmensa venía sobre el río y alegres corriendo gritaban los niños: ahí viene la